Sí, hola. Buenas tardes. Les saludo en nombre de la editorial Planeta. Dar lo primero de todo las gracias, como siempre, al espacio Telefónica por la hospitalidad en un sitio tan bonito. A todos ustedes por acompañarnos esta tarde y especialmente al autor de este libro que hoy vamos a presentar, que es José Manuel López Nicolás. Él es un científico hoy en un supermercado. También le presentarán y le ayudarán en este acto, le ayudará el periodista de divulgación Antonio Martínez Ron. Y bueno, el acto de hoy empieza con el autor dándonos unas pinceladas, 12 historias que son un poco los 12 capítulos de este libro y que nos contará, es un pequeño viaje por la ciencia. Con él arrancamos y después seguimos en un debate. Muchísimas gracias. Mi tío. Uy, que se me oye. Bien, pues en primer lugar muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por dejarnos este maravilloso sitio y sobre todo muchísimas gracias a todos por venir. Para mí es un auténtico placer estar aquí, ver tanta gente en una apacible tarde madrileña y sobre todo ver gente de todo tipo, ver gente del mundo de la comunicación científica y ver amigos de Madrid, amigos de Murcia, amigos de un sitio donde se desarrolla el libro. Pero también quiero agradecer sobre todo también a la editorial Planeta por estar detrás de este libro. Sin ellos sería imposible. A todos en general y a Oriol en particular, a mi editor, por todo lo que sin él no sería este libro, no estaría aquí. Bien, voy a dar una pincelada, van a ser 10 minutos solamente, un cuarto de hora corto sobre el libro antes de hablar con Antonio sobre todo este tema. Dime. Vale. Entonces, qué suerte el micro de mano. ¿O lo quito? Bien, mejor. Es que es su primera charla. Claro. En primer lugar, quería contarles un poquito de cómo surgió la idea. Surgió por una imagen parecida a esta, no fue esta, fue anteriormente, pero la idea es exactamente la misma. Yo estaba en mi casa con mi madre y apareció la foto del primer agujero negro y entonces a mí eso me fascina, ¿no? Y entonces empecé a contar a mi madre, a contarle esto, a contarle la importancia del pasado, la importancia del futuro, dónde nos lleva y el descubrimiento que era. Y mi madre me miraba como diciendo, vale, eso está muy bien. Yo luego le hablé del tema de los exoplanetas porque salió una noticia en el periódico y mi madre también me miraba diciendo, muy apasionante este tema, ¿vale? Y yo le intentaba convencer que aunque es importante hablar de otro tipo de ciencia, pero que esos descubrimientos eran geniales, pero seguía sin convencerla. Y mi madre entonces habló conmigo y me habló de la importancia de hablar de la ciencia de las pequeñas cosas. Que está muy bien todo esto y debemos divulgar y debemos hablar sobre todo ello, pero también hay personas que le interesa muchísimo la ciencia que nos rodea, la ciencia de nuestra ropa, la ciencia de nuestros alimentos, la ciencia de nuestros fármacos, cómo nos ayuda a nuestro día a día. Y ahí empecé a darle vueltas al libro, pero el libro quería contarlo de una forma muy especial y me empeñé, y Oriol lo sabe, que era contar historias. Quien me conoce aquí, que muchísima gente sabe que me gusta mucho hablar y me gusta mucho contar historias, ¿de acuerdo? Y creo que es una herramienta muy útil para llevarle la ciencia al público. Pero además esas historias querían que fuese una forma especial. Una forma especial a qué me refiero. No eran historias normales, son diálogos. Diálogos entre personas que todos conocen, diálogos entre famosos que muchísimos conocemos, diálogos entre gente de mi familia y de mi entorno y mío, porque creo que el diálogo y la historia sirve muchísimo para llegar a la ciencia al espectador. Pero esos diálogos, como han dicho previamente, forman parte de 12 historias. Pero esas 12 historias, cuando me gusta hablar y contar historias, siempre quiero que haya un hilo conductor entre ellas. Las historias, los capítulos, se pueden leer de forma separada. Se puede empezar por el final y el principio. Y lo que son los conocimientos científicos van a entrar igual. Pero sin embargo, yo recomiendo leerlos del principio hasta el final porque tienen un hilo conductor. Las 12 historias, el hilo conductor, se desarrollan en una época del año muy especial, que es la Navidad, y se desarrollan en un sitio muy especial, donde precisamente hoy se está pasando mal, que es una zona del sureste español, que es por la zona del Mar Menor, ¿de acuerdo? Y allí es donde se desarrolla toda la historia y los 12 capítulos, que rápidamente voy a pasar a contarles
unas pinceladas, evidentemente no vamos a destripar el libro, pero unas pinceladas de qué van los 12 capítulos. Miren, quien me conoce a la hora de escribir sabe que una de mis pasiones es unir cosas que parece en un principio que pueden ser inconexas, que no tienen absolutamente nada que ver. Y con eso abrí el libro. Con una remolacha que puede parecerle, y lo es, un producto un poco insípido, ni fu ni fa, como decimos en Murcia. Pero esa remolacha me ha servido para unir algo en lo cual defiendo todos los días, que es la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad en la ciencia, como ponía la portada de una de las mejores revistas del mundo. Yo creo que en España, en este país, somos mucho de multidisciplinariedad, pero poco de interdisciplinariedad, mucho de muchas ciencias, pero de trabajar juntas poco. Y entonces lo que hice fue un capítulo descubriendo cómo a partir de una remolacha unir cosas tan distintas como puede ser la exploración, un viaje por la Estación Espacial Internacional, como puede ser los famosos frigopié y frigodedo que todos tomábamos, que la gente decía de fresa, digo de fresa, no, ahí no hay fresa, lo que hay es remolacha, pero también como exponente de lo que es la anticiencia. ¿La anticiencia a qué me refiero? Hay gente que en una simple remolacha nos engaña continuamente, y hay fraudes en los que todos caemos muy a diario, que se basan, como por ejemplo el fraude del atún rojo, etcétera, en una simple remolacha. El segundo capítulo se llama, aunque diga el circo de los magufos, se llama El sueño de los magufos. Solamente quien lea el capítulo y llegue hasta el final entenderá por qué lo llamo un sueño, ¿de acuerdo? Porque a veces hay que mojarse, pero tampoco hay que ser un kamikaze, ¿vale? ¿Mojarse a qué me refiero? No hay cosa que más me fastidie que la anticiencia y la pseudociencia presente en la sociedad y el engaño presente en la sociedad, pero dentro de ese engaño me duele muchísimo que no haya, o sí haya reglamentación para luchar contra la anticiencia y la pseudociencia y no se aplique, pero sobre todo me duele que haya personas muy famosas, con mucho eco, que tienen el poder de cargarse prácticamente todo lo que hacemos en la divulgación. Hay famosos, hay artistas, hay deportistas, hay presentadores, hay que tienen un eco tremendo y que defienden determinadas cosas, yo creo que a veces basándose en la incultura. Y eso es un peligro para la salud. Y decidí que había que decir quiénes son, que había que decirlo prácticamente con nombre y apellido, decir quiénes son las personas que están yendo en contra del conocimiento científico, poniendo en peligro nuestra salud. Y a ellos le dedico el segundo capítulo. ¿Se acuerdan de este señor? A mí siempre me gustaba jugar al tenis, jugué muchísimo al tenis, y este era mi ídolo, era John McEnroe, ¿vale? Gente me conoce y se ríe y dice, claro, por temperamento te pareces un poco el tema. El señor era un poco... Pero la ciencia también está... La ciencia, que es el objetivo del libro, está en nuestro día a día. Pero no solamente en nuestros alimentos, nuestros fármacos, nuestras necesidades, sino también en nuestros hobbies y en nuestras aficiones. Y en este capítulo hago un diálogo con este señor. Un diálogo que hay gente que me preguntaba, pero ¿los diálogos son reales o son ficticios? Digo, hombre, vamos a ver, no he podido hablar con algunos de los personajes, como verán. Pero en ese diálogo hablo de cómo la ciencia está presente en el deporte, cómo ha evolucionado desde aquellos años, desde los años 80, años 70, hasta hoy en día, y cómo nosotros podemos intervenir en esos procesos científicos y modificarlos para tener más rendimiento, para obtener mayores satisfacciones. El cuarto capítulo se llama Anchoas sómicas y tradiciones populares. Este capítulo me lo pasé pipa escribiéndolo. ¿A qué me refería? Cuando hablo de anchoas sómicas, anchoas era un grupo que nosotros teníamos en la carrera, pero le he dedicado una parte del capítulo a hablar de las nuevas ciencias que vienen, ya no tan nuevas, pero para muchísima gente sí lo son. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando llegan nuevas ciencias, como ocurrió con la biotecnología, como ocurrió con la nanotecnología, producen rechazo en el consumidor, rechazo y miedo muchísimas veces, por el desconocimiento que hay y por las campañas de mucha gente para meter miedo sobre esas nuevas ciencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablé de metabolómica, de genómica, de proteómica, pero de una forma llana, de una forma entendible, pero sobre todo para que la gente, cuando lleguen esas campañas basadas en el desconocimiento, sepan de qué van, sepa esto que está llegando, cómo funciona, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, y no ocurra lo mismo que ha pasado con otras ciencias. Pero, sin embargo, lo mezclé con algo que me apasiona, que son las tradiciones populares. ¿Por qué? Porque el libro también busca llevar la ciencia a público que realmente
muchas veces no está asociado al progreso científico. Y hablo de tradiciones en toda España, en muchos lugares de España, y cómo la ciencia forma parte de ellas. Fíjense, no sé si conocen esa imagen, aparece todos los años, en San Pedro Manrique, en Soria, en un pueblo, donde empieza la gente a andar por las brasas. Y de momento empiezan a aparecer en medios de comunicación gente hablando, esto es magia, esto es una cosa increíble. No, y hay que aprovechar eso. Tanto San Pedro Manrique, la nit del Foc, los castells en Cataluña, todo, para hablar de, por ejemplo, en este caso, no, aquí hay física, aquí hay termodinámica, aquí hay conceptos físicos, y aprovechar este tipo de tradiciones para ese público que no está tan cercano a la ciencia y no la espera, mostrarles cómo realmente sí que están. Uno de mis caballos de batalla durante mucho tiempo ha sido la cosmética, ¿de acuerdo? Creo que en el mundo de la cosmética hay muchas cosas que se están haciendo bien. Creo que sobre todo en seguridad de los cosméticos hay cosas que se están haciendo muy bien, pero creo que nos venden gato por liebre en el mundo de los cosméticos muchísima. Y ahora en Navidad más que nunca, ¿de acuerdo? Y veo anuncios que realmente hay productos que no sirven absolutamente para nada y es el momento de ponerle cara, ponerle nombre y que la gente sepa cuáles son. Y ya cada uno que haga lo que quiera con ese conocimiento. Pero que cuando vaya a hacer una compra de un cosmético la haga basada en el rigor y no en la mentira y en el fraude. Aquí el diálogo que hago es con una conocida persona con la que tuve un rifirrafe hace un tiempo, una conocida artista. Bien. Para mí ha sido el capítulo más emotivo, ¿de acuerdo? Más emotivo. ¿Por qué? Porque intenté varias cosas con el secreto de la abuela. El secreto de la abuela es mi abuela, ¿de acuerdo? Por eso cuando me preguntaban, ¿pero de verdad has tenido las conversaciones? Mi abuela murió hace 15 años. Entonces era complicado tener la conversación con ella. Pero se desarrolla en el Mar Menor. Pero sobre todo, introduzco una persona, una científica española, que es muy poco conocida. Que ya verán ustedes quién es. Pero una científica que ha ganado 2 premios nacionales de investigación. Y sobre todo, introduzco algo. ¿Alguien de aquí conoce la residencia de señoritas? Muchísima gente no llegó a conocerla y no la conoce y no sabe de qué se le habla. Y ya verán cuando lean el libro las sorpresas que se encuentran. Pero he intentado también en este capítulo reivindicar una cosa. No la presencia de la mujer en la ciencia. Eso no es lo que he intentado reivindicar, porque creo que debemos ir dando pasos adelante y no estar ahí. Sí. Lo que he intentado reivindicar es la presencia de la mujer en los puestos de liderazgo, tanto en dirección como en gestión de la ciencia, ¿de acuerdo? Y el caso de la científica de la que aparece en El secreto de la abuela es un caso de ellos. El capítulo 7 va dedicado a la ciencia y el arte. El capítulo 7 es con el diálogo, es un cantante muy famoso con Luis Miguel. ¿De acuerdo? Y es un cantante muy famoso en el cual utilizo entrelazar ciencia y arte, pero de una manera un poco distinta a la que normalmente la hacemos. Normalmente se habla siempre de sí, que la ciencia es totalmente necesaria para nuevos materiales, para las pinturas nuevas, para hacer determinadas esculturas, vale, eso ya también lo sabemos todos, ¿vale? Pero ¿creen ustedes que se puede utilizar la ciencia para crear arte y con ese arte a la misma vez divulgar la ciencia? Que realmente se estén creando obras que te hablen de ciencia y divulgar, pues eso fue un descubrimiento que hice de un señor hace unos años, y ese señor ya anunció que va a venir a España, va a venir dentro de muy poco porque estamos en contacto y va a venir a hablarnos de cómo el arte se puede utilizar para divulgar la ciencia, más allá de la ciencia de los nuevos materiales, etcétera, etcétera. Dentro de poco, he dicho que se desarrolla en Navidad, dentro de poco llega la cabalgata de los Reyes Magos. No conozco un día, bueno, sí conozco, pero un día como la víspera de los Reyes Magos, donde hay más procesos científicos. ¿A qué me refiero? Se desarrolla esto con mi sobrino, con mi hija, que es el eje conductor, mi hija Ruth, de todo el libro. Hablamos desde la lotería de Navidad, hablamos de la ciencia que hay a la hora, por ejemplo, de elaborar un roscón de Reyes. Porque le digo una cosa, este libro yo siempre digo que te ayuda no solamente a conocer los procesos científicos que hay alrededor nuestro, sino también a mejorarlos y a disfrutarlos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú haces un roscón de Reyes, poniendo el ejemplo, el conocer lo que está pasando ahí,
El conocer si le añado más levadura, si le añado más azúcar, tal, cómo está cambiando la composición. Esa sensación, yo tenía un profesor de química física que decía que un químico que no le guste la cocina no es un buen químico. Pero no solamente por hacerlo bien, sino por la sensación placentera que existe cuando realmente conoces lo que ocurre detrás. También hablamos, cuando ya llega la cabalgata, hablo del tema, hablo de botánica, hablo de zoología. Y después, ¿qué pasa cuando nos acostamos por la noche, el Día de Reyes? Pues yo todavía me sigo poniendo nerviosísimo por los regalos. Y me sigo poniendo nervioso y nos cuesta dormir. ¿Qué es lo que utilizamos? Pues hay muchísimos productos en el mercado que se utilizan para dormir bien. Hay algunos que funcionan y otros que no funcionan. Y con eso acaba ese capítulo. Yo creo que el periodista que me preguntó si los diálogos eran ficticios no se había leído el libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un capítulo que va dedicado a hablar con una gata, ¿vale? Y cuando alguien te pregunta si es verdad que hablaste con la gata, no te lo has leído, pero no te lo voy a decir. ¿Por qué hablo con una gata? Porque ¿quién de aquí tiene mascotas? Mascotas. Gatos, animales, cualquier tipo de perro. Nadie tiene aquí. Bien. Niños. Niños. ¿Qué ocurre? Que un día, hablando con mi hija, empezó a preguntarme cosas sobre la gata. No tenía ni idea. Me empezaba a hablar de los ojos de la gata, del pelaje de la gata, de cómo bebía agua la gata, de la historia de los gatos. Y me di cuenta que realmente eso era un tratado de genética, un tratado de óptica, un tratado de física, un tratado de química. Y el poder ver ahí la mascota todos los días y estar diciendo, pues mira, eso pasa por esto pasa por lo otro, esto pasa por lo otro, aquello que está haciendo la gata es por esto. Joder, pues te da una sensación, lo que he dicho, placentera. Y luego, capítulo 10 va dedicado a uno de mis puntos gordos, a una de mis grandes luchas. Lo voy a decir moderadamente, ¿vale? No conozco un sitio donde existan más mentiras que en un supermercado, ¿vale? Y es así. ¿Por qué? Por las campañas publicitarias que hay, tan agresivas, ¿vale? Pero para mí lo último en este capítulo que voy persiguiendo, en el cual hago un diálogo con mi madre, vamos paseando por todos los pasillos del supermercado hasta que me echan del supermercado, pues no me da igual que nos cueste la mentira haga que nos cueste el producto un poco más o un poco menos. Da igual. Nosotros vamos, como dice mi abuela, somos de posible, somos gente de posible. Pero realmente lo que me preocupa es que hay muchos productos que tomamos que son un peligro para nuestra salud. Ojo, no hablo de que nos vayan a envenenar ni nada, no. Vivimos en la época de la historia que los alimentos son más seguros, pero las cosas que prometen, eso no es así. Y hay veces, y hay determinado tipo de público, y aquí veo determinado tipo de público, que su salud realmente está en riesgo ante determinados productos, y hay que ponerle nombre, y hay que ponerle apellido, y hay que dar también herramientas de cómo podemos hacer para que no nos engañen. El penúltimo capítulo es este. Creo realmente que en los eventos de divulgación, en los libros de divulgación, en las jornadas de divulgación, tienen que estar presentes también los científicos. Y creo que se debe de hablar de ciencia. Y no solamente de resultados, sino cómo un equipo de investigación hace la ciencia, las cosas que se plantean, los problemas que ocurren. Y entonces es todo un capítulo destinado a los X-Men, que son estos. Es el grupo de investigación al que pertenezco, van poco a poco mezclando la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, resolviendo determinados problemas. El último capítulo con el que cierro es Regreso al futuro. ¿Regreso al futuro qué es? Pues miren, ¿han oído la frase esa de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Hay una serie de frases, esa, o la que dice que somos lo que comemos. Bueno, esas son tonterías que se dicen continuamente y que no son así. Pero aunque cualquier tiempo pasado, desde luego, para mí no fue mejor, sino que prácticamente al contrario siempre, también es cierto que para mirar al futuro hay que echar una vista al pasado. Y hay veces en ciencia que las nuevas disciplinas científicas surgen de cosas que han ocurrido en el pasado y cómo enlazándolas te puedes encontrar grandes sorpresas. Y creí que era una bonita forma de terminarlo también en un diálogo con una persona muy especial. Claro, yo le iba pasando los capítulos a mi mujer y ella veía que iban pasando capítulos tras capítulos y no aparecía nunca el tema. Y ya cuando dice, ¿este es el último? Digo, sí, dice, pues acuérdate de aquí. Y salió ella, evidentemente. Y con eso habré conseguido, no estoy diciendo que es una amenaza porque me está escuchando, pero vale. Y habré conseguido los objetivos que se persiguen. Los objetivos que se persiguen en el libro, ¿cuáles son? Con los 12 capítulos, con el hilo conductor. Uno es mostrar a la gente la importancia de la ciencia en su vida cotidiana, en nuestro día a día. 2, no solamente mostrarle la presencia de la ciencia, sino
que disfruten de la presencia de la ciencia, que disfruten de esas sensaciones que produce el conocimiento científico. Tercer objetivo, ya no es solamente que disfruten, sino que puedan intervenir, que sabiendo cómo son determinadas cosas pueda decir, bueno, pues si yo hago esto, esto cambia y esto me va a producir más placer, voy a poder comprar este producto o aquí no me va a estar engañando. No solamente es conocer, sino mejorarnos nuestro día a día en base a eso. Y el último de los objetivos es este, hacernos personas más libres. Me da igual que sea en el supermercado o en cualquier toma de decisiones. ¿Y a qué me refiero? Ustedes podrán estar pensando, bueno, yo soy libre ahora mismo para salir ahí fuera y comprar el producto que quiera, en un bazar o en una farmacia, que prácticamente últimamente estamos hablando de lo mismo, o en un supermercado o en una perfumería. Yo soy libre de comprarlo, pero yo entiendo la libertad como la toma de decisiones con conocimiento de causa. Entiendo la libertad cuando uno toma una decisión basándose en el rigor y no en la mentira y en el fraude y en el engaño. Y yo creo que este libro proporciona eso. Proporciona libertad porque lo que le está proporcionando es pautas para disfrutar de la ciencia, pero sobre todo para que no nos engañen en muchísimas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Espero realmente que el libro lo disfruten, que lo disfruten al menos tanto como lo he disfrutado yo escribiéndolo, porque siempre he dicho, y lo reafirmo, que este es el libro que siempre he querido escribir, en contenido y en forma. Y eso ha sido en gran parte gracias a Planeta y gracias a Oriol. Muchísimas gracias y ahora tendremos el diálogo con Antonio. Un abrazo, hombre. Buenas tardes. Bueno, para mí es un privilegio y un honor presentar el libro de José, que se ha venido muy arriba con este libro. Se ha convertido en el metadivulgador, en el hiperdivulgador. De hecho, un químico como tú, de repente, escribe de física. Eso es bajar varios peldaños, ¿no? Dentro del... Hombre, los químicos siempre hemos sido generosos con las ciencias menores, ¿vale? Y entonces decidí ayudarlos a los físicos. Aquí hay muchos presentes, ¿de acuerdo? Sí, pero una cuestión que me ha saltado... Quiero agradecer a Antonio que esté aquí, claro. Y la que me aceptó nada más llamarlo me dijo que sí. Sí, porque sé las consecuencias de decirle que no, también. Sí, también. Pero a propósito de lo de los físicos, este libro es multidisciplinar, interdisciplinar. ¿Cómo te has documentado para áreas que aparentemente no son los de tu especialización? ¿Has hablado con especialistas? He hablado con muchísima gente, ¿de acuerdo? Creo realmente, la frase que he dicho de que creo que somos muy multidisciplinares pero poco interdisciplinares es prioritario aquí en la ciencia española. Y entonces he hablado con físicos, he hablado con matemáticos, he hablado con genéticos, he hablado con químicos, he hablado con bioquímicos y he hablado también, pero con gente del arte, he hablado con gente de la literatura, con muchísima gente, porque al fin de cuentas lo que hago, tú lo has dicho, yo creo en la especialización, pero no creo que haya especialistas de todo. Yo soy bioquímico, sé de bioquímica y de cierta parte de la bioquímica, pero si quieres escribir de lo otro tienes que documentarte, si no, es absurdo. Claro. Me gusta lo que dices en el epílogo de que es el resultado del año con más ciencia o el año más científico de tu vida, ¿no? Y te imagino tomando notas incansablemente en charlas, en sitios, ideas de aquí y de allá, porque hay capítulos que parece que has metido en una bolsa varios conceptos, Stradivarius, amanecer y no sé qué, cómo lo junto, ¿no? Y de repente todo eso se conecta. Tú lo sabes, yo voy con una libreta, siempre una libreta del Hobbit, ¿vale? La llevo siempre y entonces ahí voy buscando ideas por todos sitios y te puedes encontrar la idea donde menos te lo esperas. Es lo que alguien definió como un poquito como, y tú la conoces bien, como es la mirada del bloguero, que vas buscando en todos sitios un poquito más allá de lo que normalmente se ve. Y entonces vas buscando, como siempre, empezar el blog, con eso sigo en el blog, pero ahora lo he trasladado al libro, cómo enlazar cosas que parecen totalmente inconexas hasta encontrar una historia, pero puedes estar en la libreta, puede estar eso meses y meses, hasta que de momento encuentras el nexo de unión y ya está. ¿Y el formato en forma de diálogo lo tenías claro desde el principio o fue surgiendo a medida que escribías? No, lo tenía claro. Tenía claro que quería hacer eso porque lo que he dicho, me gusta contar historias y creo que realmente el formato de diálogo sirve para que entre mucho mejor, porque te tiene como en tensión. A mí cuando lo tiene en tensión todo el rato, a ver qué te contesta este, a ver qué te contesta tú, no es la típica narrativa. Y desde el principio lo tuve claro, se lo dije a Oriol, evidentemente luego fue mejorando
saltándose un poquito y bastante al final, pero desde el principio quería hacer algo así. Quería hacer algo distinto en la escritura. Pero ¿no hablaste entonces con la gata? Yo no... Porque aquí hay mucha afición, ¿no? Por ejemplo, en la página 80, de repente, juegas bien al tenis. No solo juega bien al tenis, sino que está cachas en su libro. Dice, claro, antes nos ha desvelado que no tiene abuela, lo hemos descubierto. Dice, golpeé con violencia la pelota a una velocidad que superó los 200 kilómetros hora. Sí. Mi potente, pone comillas en potente, no sé si para subrayarlo, porque mi potente brazo y sobre todo mi raqueta megacientífica lo hicieron posible. Te has venido arriba, ¿no? Ahí el... No, es verdad, es de las pocas cosas que realmente yo... O sea, que eres bueno jugando al tenis. Sí. Muy bueno. Desde la humildad. Soy desde la humildad soy muy bueno. De hecho, yo no lo he contado nunca. A mis padres una vez le dijeron, yo entrenaba 4 horas diarias al tenis. Esto no lo sabías tú. Hasta que a mis padres le dijeron que tenía que elegir entre el tenis o el seguir con los estudios. Hasta ese punto. Y entonces mi madre le preguntó al profesor, ¿cuántos murcianos han salido tenistas y se están ganando la vida como tenistas? Y ahí se acabó mi historia con el tenis, ¿vale? Bueno, para tu ego te diré algo que me han comunicado antes de entrar y que me ha parecido un dato interesante para los que habéis venido, hayáis venido, seáis murcianos o no. Has sustituido a Bryan Adams. O sea, este es un dato que os dejo ahí, ¿eh? Para que tú te lo pongas. Es el telonero tuyo sería Bryan Adams en este caso. Hay concierto hoy, ¿no? No lo sé, pero iba a venir y has venido tú. Sí, o sea, bueno. Ya has tocado techo como divulgador. No, eso nunca... Pero bueno, sí, es posible. Bueno, una cosa que me gusta del libro es que sorprendes, ¿no? De vez en cuando crees que va a suceder una cosa, sucede otra. Siempre al final de los diálogos hay un giro, a veces humorístico, inesperado. Me encanta que el concepto que en divulgación ya está súper manido y es bastante costroso, lo de la ciencia explicada a mi abuela, tú le das un giro salvaje y es tu abuela la que te explica la ciencia a ti, ¿no? Correcto. Ese capítulo hablas además de Pilar de la Cierva, que es un personaje que prácticamente no es conocido. ¿Por qué no se conoce a este tipo de personajes? No lo sé. Estamos hablando de una científica. ¿Alguien de aquí conoce a Pilar de la Cierva? ¿Le sonaba Pilar de la Cierva antes de llegar nosotros aquí? Pilar de la Cierva. Ni los físicos ni los bioquímicos saben quién era Pilar de la Cierva. Estamos hablando de Ricardo de la Cierva tampoco, o sea que... Ni a Juan de la Cierva. Mira, Juan de la Cierva era el tío de Pilar de la Cierva. Juan de la Cierva es el descubridor del autogiro, etcétera, que ahora estamos con un aeropuerto en Murcia. ¿Se llama así? Sí, no, se llama así no. Lo teníamos allí cerrado, estaba totalmente perfecto, pero lo teníamos cerrado no sé cuántos años y ahora estamos discutiendo, una vez abierto, estamos discutiendo el nombre. Y el nombre podía ser el de Juan de la Cierva, pero hay problema con eso, no lo sé. Porque era de Cartagena. No hemos tenido tiempo para pensarlo. Pero lo importante es que ella era su sobrina y nadie la conocía. Y estamos hablando de una persona que ha recibido 2 premios nacionales de investigación en este país, una persona que se fue luego al extranjero y estuvo trabajando con Lisa Meitner. Ella es física, trabajaba en física nuclear y su carrera iba lanzada y era la primera científica española de la época en muchísimas cosas. La guerra mundial hizo que se tuvo que volver y luego aquí en España pasaron una serie de cosas que pues, su carrera se truncó prácticamente. Pero realmente he querido hablar de ella no solamente por el personaje en sí y sus descubrimientos, sino por la importancia de la mujer en la ciencia, como he dicho antes. Claro, la carrera de ella es tan bestial que en un momento determinado habrá mucha gente que tenga dudas de si te lo estás inventando, ¿no? Porque está brillante que en un momento que dice, este personaje no existió. Claro. Eso lo buscas y dices... Claro, y ella la relacionó también con lo que he contado de la residencia de las señoritas, porque tampoco se conoce mucho fuera de Madrid, lo que era la residencia de señoritas, donde en las circunstancias en las que trabajaban las mujeres empezaban a investigar, y por eso le di ese giro, porque a mí hablar de las cosas que habla todo el mundo, por ejemplo lo que has dicho, de que la ciencia explicada a tu abuela, pero ¿cómo es la ciencia explicada a tu abuela? Yo creo que tenemos que dar un paso más, ¿verdad? Aparte del insulto a la abuela. Claro, no, y hay una parte sexista ahí. Por eso. ¿No te da miedo convertirte un poco en la figura del científico pesado? Porque es que hay un momento que en la cabalgata de Reyes le dices a tu hija que Frozen es mentira. O sea, esto tú lo haces habitualmente. Vas por el supermercado y abordas a un señor y lo machacas. Por el supermercado normalmente y esto es cierto. A mí en mi casa me mandan media hora antes para que vaya haciendo fotos, para que vaya tal, y luego ya hacemos la compra conjuntamente.
Pero el tema de Frozen es utilizar como herramienta a determinados, a los Minions, a Frozen, etcétera, para, sin darte cuenta, matarle la ilusión. pues te estoy hablando de física, de genética, etcétera. El tema de Frozen, pasado mucho tiempo, sigue siendo lo que más me comentan en el blog y los mayores insultos que recibo en el blog. Es decir, todos los días. Pues, y dirán, ¿y ustedes, y eso por qué? Pues porque no sé si vieron aquí la película Frozen, los que tenemos hijos, horrible. 45 veces vi la película Frozen, el musical de Frozen, el karaoke de Frozen y todo y tal. Y entonces al final... ¿Has visto ya la segunda? Hombre, por supuesto. Claro. Y al final tuve que cargarme a Frozen desde la termodinámica para que no hubiera, pero fracasé porque ha habido segundo... Oye, ¿cuántas veces sale Murcia? Porque ahí veo yo también que he contado y las veces que sale Murcia son como alrededor de 53, el supermercado sale 3. Solo. Más que un científico en el supermercado tenías que haber... ¿No te atreviste? Yo creo que Murcia es... uno de los sitios donde mayor y mejor divulgación de la ciencia se está haciendo. Y ustedes podrán decir, estarán pensando, claro, y si aquí hubiera venido alguien de Soria, pues diría que en Soria, y el otro de Zaragoza. No, es cuna de científicos, de divulgadores, por aquí tenemos a varios, y creo que se está trabajando bien en ese sentido. Pero evidentemente, si son historias de la ciencia de la vida cotidiana, y quiero hacerlo cercano, tienes que hablar de lo que conoces más. De lo que conoces, no, y sobre todo para que la gente empatice, para que la gente empiece a pensar en su ciudad, cómo ocurren cosas. No, pero siempre has tenido un punto provocador, ¿no? Cuando están todos los divulgadores hablando del Cybertruck de Elon Musk, tú te arrancas ahí a hablar de las procesiones de tu pueblo, de los toros. Eres un poco como la Martirio, ¿no? Que cuando estaban todos en plan moderno se puso una peineta y ¡plas! La Martirio de la divulgación, te viene bien como título. Esta no le ha gustado. No, sí me ha gustado. Es que estoy pensando si decirlo o no decirlo. Sí, venga, vamos a ver. El mundo de la divulgación, no. Hay personas que me sacan mil pueblos. En el mundo de divulgación a veces ocurren cosas raras. Cosas raras cosas raras es que todo el mundo está hablando, sale una noticia. Entonces hay gente que se espera y no dice nada. Y entonces cuando todo el mundo va hacia allá, entonces hay determinadas personas que dicen, pues yo ahora voy hacia allá. ¿Para qué? Para hacerse notar, ¿de acuerdo? Entonces, y los palmeros están esperando también hacia dónde va el líder para tirar hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy despistado, yo no. Pero realmente no me considero una persona provocadora, una persona, pero sí, hostia, buscándole un poco de chispa a todo esto, buscarle un poco y a la ciencia se puede encontrar. Y esa chispa es la que a la gente, yo siempre digo, hay una corriente ahora de que la divulgación científica debe usarse la risa, debe usarse el humor para divulgar. Y yo creo que no. Yo creo que lo que se debe hacer es emocionar a la gente. Y entonces la emoción la puedes encontrar con la risa, con la provocación, con el llanto, con el drama. Tienes que emocionar. Y eso creo que es el arma fundamental. Por eso esa corriente que hay ahora, Antonio, de que hay que hacer jiji, jaja, para que la gente... Pues es una herramienta más, pero no tiene que ser la única, ni muchísimo menos. Y entonces... esa chispa es lo que siempre he ido buscando. Además, forma parte de mí, de mi forma de ser, de mi personalidad. Si no estás siendo un impostor. Tú no eres, o sea, no te estás. Esta parte no es ficción. Tú eres aficionado al fútbol a muerte con el Barça y además participas en las procesiones. Que esto a mucha gente no lo ve, no ve dónde se unen ahí las piezas. ¿Qué piezas? ¿La de procesiones con...? Sí, un ámbito que es más irracional, emocional, puramente, con uno más científico. Yo salgo en las procesiones, salgo en dos, no en una, en dos, ¿de acuerdo? De Semana Santa. Y bueno, yo sí considero que... Vamos a ver, para, por ejemplo, lo que has dicho, la documentación del tema y saliendo ahora el tema de las procesiones. Me pasé una semana yendo todos los días al centro de restauración de obras de arte en Murcia, dependiente de la comunidad autónoma. Y me pasaba allí todas las mañanas y veía que exactamente los mismos aparatos, los espectrofotómetros, los cromatógrafos, el RMN, que yo utilizo en el departamento de bioquímica, lo utilizan allí para restaurar obras de arte. Yo trabajo en nanotecnología y ellos utilizan nanotecnología para como nuevos materiales que resistan mejor el paso del tiempo, etcétera. Y esa es la conexión. La conexión no es ciencia y fe, que no, es ciencia y religión, sabes tú que no, tú que te lo has leído. El tema es ver cómo gracias a la ciencia mucha gente que parece alejada de la ciencia en determinado no podría disfrutar, por ejemplo, de la Semana Santa.
No podrías disfrutarlo. Y ahí es donde meto la ciencia, como he contado lo de San Pedro Manrique con las brasas, como puede ser el fútbol, efectivamente. Sí, pero luego defiendes el vino sin alcohol en un capítulo, ¿eh? El vino sin alcohol no lo defiendo porque no lo bebo. Yo jamás bebo sin alcohol. Bueno, ahora, o tu personaje, no sé si llamarlo. mi personaje. El vino, ¿qué ocurre? Yo lo siento mucho, y lo vuelvo a decir, el alcohol no es bueno, ¿vale? Y el vino no es bueno. Y ustedes dirán, pero ¿y una copita y tomado moderadamente? Tampoco. Primero porque el término moderadamente en España no lo llevamos bien. Y segundo porque aunque lo tomáramos moderadamente, no. Ahora bien, aquí hay gente que me está poniendo mala cara porque me conoce desde hace muchísimos años. Entonces, ¿usted toma vino? Sí, claro que tomo vino, pero buen vino. Pero no le busco las razones científicas, Antonio. No le digo, no, esto me lo tomo porque va a ser bueno para el corazón. No lo es. No te dices una mentira porque no te me gusta. digo una mentira. Ahora, no me considero tampoco un talibán de la nutrición. ¿No te consideras un talibán de nada? Que últimamente a un parte de la divulgación se le acusa de talibanismo, ya que lo dices. No, de la nutrición me quiero decir estar. No sé, hay que tomar esto, no hay que comer esto, no hay que consumir esto, no hay que tal. Joder, macho, déjame que respire un poco. No me considero talibán de la divulgación, no. En absoluto. Yo no, y tú lo sabes, no soy un de estos que están defendiendo todo el día en redes sociales. Sí que hay un cierto fenómeno, sobre todo relacionado con la nutrición, de agobiar un poco al personal con demasiadas doctrinas, ¿no? El azúcar, por ejemplo, se ha convertido en un veneno o en algo más adictivo que la cocaína. Se habla en términos de alimentación casi como del pecado a veces, ¿no? Es un poco raro. Creo que la divulgación, la comunicación de la ciencia tiene que servir para dar la información al consumidor de lo que hay, pero no para adoctrinar al consumidor. O alarmarlo. O alarmarlo. Tú al final tomas las decisiones que tú crees convenientes. Yo os he dicho que es un científico en el supermercado es uno de los objetivos. Dar una serie de nociones, mostrar las evidencias científicas que hay a día de hoy, pero no te voy a estar diciendo todos los días lo que debes hacer. Ya tienes la información, haz lo que tú creas. Y sí que pienso que en el campo de la nutrición, en divulgación científica, a veces pasamos de comunicar o de informar a estar todo el día metiendo miedo, adoctrinando. Creo que deberíamos llevar un poco más de cuidado con ese tema. Hablando de miedo, ¿tú eres de los que orinas plástico o lo has dejado? Vamos a ver. Esto es un buen tema, ¿eh? Esto es un buen tema. Antonio me está preguntando así indirectamente. Yo le pongo el trapo y me está preguntando, no sé si han oído la polémica esta que hay ahora con el tema del bisfenol y todo esto, ¿no? Y que hay determinadas personas que sí, que están en los plásticos, que están en los biberones, que están en los tickets de la compra, etcétera, y no están continuamente. El otro día hubo una entrevista que a un científico de Granada sobre este tema. ¿De acuerdo? A Nicolás Olea. Vale, sí, total. A Nicolás Olea. Y entonces se montó un revuelo muy grande. Un revuelo muy grande sobre la pertinencia de hacer este tipo de entrevistas a personas que son, desde mi punto de vista, totalmente sensacionalistas y alarmistas. Pero tiene un gran índice de impacto, ese era el argumento, ¿no? Claro, entonces, y esta persona está continuamente diciendo que nos están envenenando, que los plásticos, que orinamos plástico, que está el apocalipsis por todos sitios. Bien, mi opinión sobre esta polémica que se ocurrió el otro día, que también abordo indirectamente, pero también se aborda en el libro, es, por un lado, veo totalmente pertinente que se le haga una entrevista a Nicolás Olea, totalmente pertinente. La gente que criticaba que se hiciera la entrevista, que hubo mucha gente, no me parece normal. Otra cosa es, por ejemplo, ha salido hoy que me han preguntado, ahora en un chat, me han preguntado sobre, pues cuando se salen entrevistas de Pamies o de esta gente que no tiene detrás ningún currículum vitae. Entonces yo ahí no soy partidario de darle mucha tal, pero esta persona es una persona científica con un rigor y un currículum detrás. Y entonces él, una de las preguntas que se le hizo, entonces me parece perfecto que la agencia SIN le hiciera la entrevista. Perfecto, yo te lo hubiera hecho si hubiera podido. Pero ¿qué ocurre con este tema? Lo que ocurre con este tema es que mucha gente de la divulgación se manifiesta en contra de sus posiciones. Y entonces estas personas dicen, bueno, a mí gente de la divulgación somos opinólogos para él. Somos opinólogos y que hablamos de, él lo dijo así, opinólogos, de que a mí me da igual porque mi currículum y me está respaldando. Si yo tuviera que hablar con él, le haría dos preguntas solo. Primero,
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la FDA, la Agencia Europea, la Agencia Nacional, todos los dictámenes que hacen son contrarios a lo que tú dices. No los divulgadores, no que en un blog que han puesto algo, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que están equivocadas todas las agencias de seguridad del mundo? No. Y la segunda, que ahí está el truco. El truco. Pasa que hay que leerse bien el tema. El truco es, tú tienes un currículum vitae con un índice de impacto en la mayoría de revistas muy grande, pero el truco es que luego lo que cuentas en tu campo de divulgación no es lo que dice la revista que tú has publicado. Y eso no se lo pregunta a nadie. Tú dices, no, yo estoy hablando, me da igual los opinólogos porque yo tengo mis revistas científicas. No, es que tus revistas científicas que yo le he leído no pone eso. En la mayoría, en algunas sí, no pone eso. Entonces, no te respaldes en eso porque realmente lo que tú estás diciendo aquí no es lo que viene ahí. Claro. Esta semana tenemos otra polémica viva con el tema del informe PISA y cómo está el tema de la educación. Tú también estás implicado en algunos de esos temas relacionados con el mundo universitario, la cátedra, etcétera. ¿Cuál crees que está siendo el gran problema para que tengamos tan bajos resultados en general en ciencia, matemáticas y demás? ¿Hay un problema estructural? ¿Es un problema puntual? Yo no creo que sea un problema puntual. ¿Vale? Yo creo que, de hecho, si no se cambia en determinada forma, va a seguir ese proceso. En la siguiente encuesta saldrá lo mismo y en las siguientes puntuaciones saldrá lo mismo. Yo creo que hay un problema a veces, de cómo se explican determinadas cosas, pero que ese problema no está en el maestro, no está en el profesor. Está en esos temarios, no en el contenido, sino tan apretados. Esa forma de meter contenidos de una forma que hay que explicarlo, sí. Eso al final está dando malos resultados. Y la culpa no es del profesor, la culpa no es del maestro, la culpa no es del profesor de secundaria ni del de primaria, no. La culpa es de las obligaciones que tienen el día a día. Y que no dan tiempo para la reflexión, para la parada, etcétera. Yo creo que ahí había que cambiar muchísimas cosas. Pero el otro día un matemático me decía, pero hace falta alguien valiente, desde arriba, que se atreva a cambiar el sistema en muchas cosas. Y esas decisiones valientes, con tiempo, con perspectiva, con años, no se están tomando. Ya. Los profesores de universidad con los que yo hablo y de secundaria en general tienen casi todos, no todos, pero muchos, una misma queja, es que se encuentran con alumnos que vienen sin preparar, que con gran desinterés muchas veces y con falta de preparación. ¿Tú has visto eso en tu experiencia universitaria o eres uno de los que ve que la gente está motivada? Yo tengo el privilegio de dar clase en grados como biotecnología, como bioquímica. Ya ha habido un filtro. Vale, que ha habido un filtro primero. Ahora bien, yo no veo eso que dicen de que ahora los alumnos son mucho peores que los de antes. Yo no lo percibo, Antonio. No lo percibo. Lo que veo que son alumnos distintos a los de antes. Y que tienen unas herramientas y una preparación diferente. Pero que los alumnos son mucho peor que los de antes, e incluso la palabra que tú has dicho, motivación, yo no los veo faltos de motivación, en absoluto. Tengo alumnos, pero no los míos, sino lo que yo veo en general son alumnos motivados, alumnos con ganas, ¿de acuerdo? Pero luego esa motivación hay que mantenerla. Existen ciertos sectores que dicen, los alumnos tienen que venir ya motivados y yo estoy aquí para darle solamente... No, yo no soy así, ¿vale? Tienes que ser tú el que les motive, ¿no? Yo creo que ellos deben venir con su motivación y tal, pero tienes que mantenerse. Lo que tú no puedes hacer es desmotivarlos, ¿vale? Has hablado antes en tu charla de uno de los últimos capítulos, una cosa que me parece muy interesante, que es sobre cómo contamos la ciencia, ¿no? En general, se suele contar la historia de los éxitos, pero casi nunca se habla ni siquiera de los procesos y ni mucho menos de los fracasos, ¿no? Me gusta mucho la historia de la ciclodestrina y el mosquito tigre que te pica y empezáis a idear en vuestro laboratorio una posibilidad de tratamiento o de producto, ¿no? Y al final, bueno, no siempre te salen las cosas como son y te encuentras con problemas además en ciencia que ni siquiera pensabas que podían estar ahí, ¿no? Y creo que hay que contarlo. Creo que el público no solamente debe saber los resultados positivos de la ciencia, no debe saber, al final se ha logrado esto, debe conocer el camino. Entre otras cosas, para luego apoyar al científico cuando el científico está reclamando la ayuda de la sociedad. Y entonces, claro que nos encontramos problemas. Y nos encontramos problemas que a veces hacen que trabajo de meses
se vaya al garete. Y hay que decirlo. Pues mira, hemos trabajado y nos hemos encontrado con este problema y se ha parado. Y no hemos podido seguir por aquí. ¿Y por qué hay que decirlo eso? Porque eso, Antonio, te da luego fuerza cuando tú dices, no, mira, las evidencias científicas después de todo el proceso son estas. Y el método científico, bien aplicado, da estos resultados. Y debemos creer, no creer la palabra, pero debemos que confiar en esos resultados. Pero para confiar en esos resultados también hay que mostrarle a la sociedad que hay veces resultados que no salen. Y hay procedimientos que fallan. Y hay actitudes que no son... Porque pensábamos una cosa y al final, cuando se dice, es que pensabas una cosa y ha salido otra cosa maravillosa. Sí, pero hay veces que piensas otra cosa y sale algo que no es maravilloso y tienes que aparcarlo. Si tú eso lo cuentas, al final vas a lograr que la sociedad apoye cuando tú dices, no, esto es verdad por esto, o esto es a día de hoy lo que sale. ¿Qué pasó al final con el mosquito tigre que te picó? ¿Habéis conseguido desarrollar algo? ¿No? Cuenta un poco el asunto. Porque... Sí, el tema del el mosquito tigre es un problema allí en la zona del sureste y en toda España cada vez va a ser mayor problema. Y entonces nosotros pues decidimos desarrollar un nuevo producto desde la ciencia, entre comillas, básica hasta el final del producto para combatir el mosquito tigre, basado en la citronela, pero claro, normalmente ustedes dirán, ya, la citronela, eso se utiliza, eso ya lo sabemos de hace mucho tiempo, ya, pero tiene una serie de problemas que hace que no sean efectivos a largo tiempo. Y entonces hablo un poquito de la multidisciplinariedad. Nosotros hay, en el mismo departamento, yo siempre digo, la divulgación está muy bien, pero yo soy científico, docente y científico. Pero ya hay químicos, biólogos, biotecnólogos, de todo, bioquímicos, hay de todo, dentro del mismo departamento, tecnólogos de alimentos, y cada uno, como cuento en el capítulo, va aportando algo. Eso lo conté, o parte de eso, ¿no? El libro ya está muy desarrollado, lo conté en una conferencia. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia de contar estas cosas. Lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a la salida de la conferencia se me acercó una persona que es un empresario del mundo de los insecticidas. Y había oído la idea. Y ahora ya estamos trabajando en conjunto. Entonces la divulgación de la ciencia a veces sirve, cuando el científico divulga la ciencia a la sociedad, no solamente para divulgar la ciencia, elevar el nivel de cultura científica, etcétera, sino para retroalimentarte de lo que estás contando. Porque te llegan ayudas por todos sitios. En la última charla que diste en Desgranando Ciencia hablabas de la ciencia abierta y que te parecía un buen sistema compartir una idea, aunque no lo hubieras desarrollado todavía en tu laboratorio, a pesar de que podía llegar un laboratorio competidor y desarrollarla ellos. ¿Hay una especie de competitividad absurda por el propio sistema que nos está bloqueando de alguna manera? Sí, aquí en la sala hay muchos y muy buenos científicos. Y entonces, tradicionalmente, se decía, no cuentes las ideas, porque las ideas tenemos que publicarlas, y como las cuentes, puede haber alguien que te puede pillar la idea y entonces te la quita y la publica. Esa forma de pensar creo que es un poco absurda, ¿vale? Creo que yo no entiendo la ciencia en abierto como pagar, porque hay que pagar una pasta muy considerable para publicar tus resultados en revistas que te exigen que estés pagando por ello, porque encima no hay financiación para eso, o la financiación es muy pequeña para lo que te pagan. ¿Cómo entiendo yo la ciencia en abierto? O algunas de las cosas, cuenta ideas, cuéntalas, porque si tú estás contando la idea, voy a hacer esto, y para esto necesito esto, puede ser que haya alguien del público que se sume a tu proyecto, y si es un científico bueno, jamás te va a copiar la idea, porque sabe que tú vas 1000 pueblos por delante, y no se va a poner, ha dicho esto, venga, voy a investigar. No, porque en ese momento tú ya has llegado al final. Pero el científico bueno se suma al carro. Dice, no, yo puedo aportar esto en esta idea, no va a robarte la idea. Intenta colaborar con tu Claro, intenta colaborar, pero mucha gente en ciencia y vive muchos grandes investigadores mundillo. vive ahí que no cuentes esto. Y mucha gente alrededor mío también, no, estas cosas llévate cuidado si las cuentas porque nos pueden copiar. Creo que es una forma absurda en el siglo XXI de plantear la investigación científica. Yo así no la planteo. Claro, y quizá una de las cosas más valiosas en ciencia, como todo en la vida, es el tener ideas nuevas, ¿no? Normalmente no es algo que se dé de manera natural en todas las personas. Yo, escuchando tu charla de Desgranando, me llamaba la atención y te imagino tu mente hirviendo permanentemente en todos los sitios a los que vas, porque estabais tomando un vino, ¿no? Y te hablan de repente de la podredumbre noble de una uva en concreto, y te iluminas y dices, oye, pero esto igual... Antes preguntaba Antonio por los temas del libro, que de dónde salen las ideas de estas historias, cómo de momento tal. Y yo te decía lo de la mirada del bloguero.
Y efectivamente, las historias para divulgar y para investigar te lo encuentras en los sitios más recónditos. Estaba en una barra de un bar, en la barra de un bar en Murcia, y entonces me estaban hablando de un vino blanco que me estaban dando. Y el vino blanco, me decía, digo, pero este vino ¿de dónde sale? De una infección por botrytis. Y la infección por botrytis, sí, que produce la podredumbre gris. Pero en determinados ambientes en los cuales se combina humedad con ambiente seco, la podredumbre gris pasa a ser podredumbre noble. Y entonces se obtiene ese vino dulce. Y yo pensé, pero ¿cómo se defiende la planta? Porque los bioquímicos nos encanta saber lo que está ocurriendo en la naturaleza y por qué. ¿Cómo se defiende la planta de ese hongo? Disparando una molécula. Disparando una molécula, el famoso resveratrol ese. Y entonces, de ahí, de esa idea, cogí la molécula y diseñamos un proyecto de investigación. De esa charla. Y luego lo cuento. Porque yo entiendo que la divulgación, la investigación y la docencia se retroalimentan las tres. Y fue apasionante esa. ¿Habéis llegado a algo? ¿A esto también le vais a poner Viagra, como a lo del mosquito tigre? A la Viagra, no. El problema fue con la Viagra es que cuando estábamos desarrollando el citronelal, resultaba... ¿Qué problema nos encontramos con el citronelal para inhibir el mosquito tigre, para cargárnoslo? El problema era que de momento eso era, al meterle nuestro anillo, al meterle la ciclodestrina, bueno, una molécula para encapsularlo y tal, veíamos que si te picaba, que sí que repelía al mosquito tigre, pero como uno te picara, la infección se incrementaba muchísimo más respecto a si no tuviera pinchado. Estamos haciendo un pan como unas tortas, como decimos en Murcia. ¿Y qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que la nueva molécula que le estábamos añadiendo para hacer el citronelal más efectivo, le estábamos dando de comer a las bacterias. ¿Y cómo defendíamos? Nos defendíamos pues decíamos, vale, vamos a hacer que esa bacteria no se lo pueda comer. Y le echamos un principio activo. Y funcionaba. Ya, pero el principio activo que le echábamos era el mismo de la Viagra. Y claro, podíamos tener un problema secundario con el tema del citronelal. Una ventaja, porque no te pica y el mosquito. Y al final no te pica el mosquito, pero tú lo vas a regular. Bueno, o bien, nunca se sabe. Y tuvimos que parar. Tuvimos que parar y tirar la investigación por otro sitio, que es de lo que hablábamos. Y hay que contarlo. Decías tú en redes sociales, en broma, lógicamente, que le íbamos a hacer sombra a la cumbre del clima de Madrid, ¿no?, en la presentación de hoy. Y estos días está mucha gente pensando sobre estos temas, desde hace tiempo, claro, preocupados por el futuro del planeta. Tú en el libro apuntas algunas posibles vías de cambio en la alimentación, por ejemplo, de aprovechar nuevos tipos de alimentos, los insectos y demás. Estamos a punto de cambiar un poco la mentalidad que había de miedo a las soluciones científicas como los transgénicos, la energía nuclear, y que la sociedad cambie de chip y se dé cuenta de que en realidad hay una oportunidad de cambiar y mejorar el posible futuro que tenemos por delante. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez la sociedad está más abierta a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas disciplinas que nos pueden ayudar a mejorar el futuro. Yo creo que aunque sigue estando siempre el miedo cuando llega algo, pero el miedo que viene por determinados sitios, ¿vale? El miedo que es irracional, pero que nos lo están metiendo. Creo que cada vez escuchan más la palabra de la ciencia. Pero ojo, hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado porque hay que denunciar o hay que posicionarse ante determinadas declaraciones, determinados comportamientos de muchos agentes muy poderosos. No puede ser que, me da igual el partido político, casi igual, ¿vale? Pero, joder, tú ves de momento a un político posicionarse en el tema de la energía nuclear o en el tema de los transgénicos totalmente en contra, y de momento muchísima gente lo escucha. Entonces debería ser los agentes un poquito más responsables, determinados agentes, de las cosas que dicen de ciencia, y o dejar a los que realmente saben del tema o informarse antes de hablar, porque si no, esa labor que estamos haciendo y eso que dices tú de que poco a poco la gente se va abriendo, puede ser que se lo carguen en un momento. Claro. Entonces el sueño de los magufos, el capítulo del sueño de los magufos va en ese sentido. Va que si queremos ir progresando poco a poco, no puede ser que gente con mucho eco esté diciendo disparates. Esa es la parte de los famosos, que tú has ocultado su nombre por algún problema legal que te han asesorado desde el planeta, o... Vamos a ver.
no es un problema legal, es decir, vamos, no es el caso, pero imagínense un ejemplo, no es el caso, ¿eh? Pero si tú dices Coca-Cola, dices, no dices Coca-Cola, dices, vale, pues dices la chispa de la vida, y ya está. Y la gente no es tonta, Bueno, y la gente sabe perfectamente de quién estamos hablando. Una famosa bebida azucarada, y ya todo el mundo dice, ya claro. Claro, entonces, porque creo que hay que ser valiente, y hay que posicionarse, y no se puede caer en la equidistancia, y hay que decir las cosas claras, porque si no, pues estamos siempre con ambigüedades, sin querer decir las cosas, no, y hay que posicionarse, y por eso, sí, no se sabe, los nombres no aparecen, las marcas no aparecen, las empresas no aparecen en el libro, pero se sabe perfectamente de qué estamos hablando en cada caso, y perfectamente... Pero ¿hay alguna especie de epidemia a partir de cierto nivel de fama, ¿no? O de celebridad, por la cual te vuelves loco y te empiezas a beber la orina o poner tu ano al sol o algo así? O sea, quiero decir, esto antes no sé si es que no se conocía o es que ahora hay como una especie de hiperfiebre o locura colectiva. Nunca he sabido las cosas que motivan a la gente para hacer estas cosas tan raras, ¿vale? Pero sí que es cierto que tienen mucho eco, ¿vale? Y decimos, porque la gente, estamos diciendo, la orinoterapia, ¿a quién se le va a ocurrir? ¿A quién? No, pero esto está mucho más cerca de lo que nosotros parecemos. Yo me acuerdo aquí que hubo aquí, quiero decir aquí no. Y también lo trato en el libro. No sé si se acuerdan, una final de la Champions que no estaba el Barça, cosas que ocurren, y era entre el Madrid y el Atleti. No es tan raro, ¿eh? No es tan raro últimamente. Entre el Madrid y el Atleti, ¿se acuerdan? Y entonces resulta que un jugador del Atleti, Diego Costa, se lesionó. Y le pusieron... Se lesionó. Y entonces apareció en un diario deportivo, se lesionó, y entonces apareció un diario deportivo que había recurrido a la doctora Milagro. Claro, en toda la primera página. La doctora Milagro era que le daba, para recuperarse de la lesión, placenta de caballo. Placenta de caballo. Qué rica. Tomó placenta de caballo. ¿Y qué ocurrió? Que llegó al partido. Sí, en cucharadas diarias. Sí, no, se la bebía. Ajá. Y llegó al partido. Casi prefiero la orina. ¿Y qué ocurrió? Que empezó el partido y a los 10 minutos Diego Costa hizo así y recayó en la lesión. Y el Atleti perdió el tema. Quiero decir con esto que estas cosas, cuidado, porque ahora muchísima gente lo ve, muchísimos chavales lo ven, y el eco que tienen es muy grande, Antonio. Entonces no sé por qué la gente lo mueve a hacer estas cosas. Yo creo que es más la incultura que otra cosa. A veces vamos buscando cosas raras, no, es la incultura. Bueno, pues ahora es el momento quizá de todos los que estáis ahí con una pregunta en vuestro interior, de sacarla y preguntar al autor, aprovechando que le tenemos aquí a vuestra disposición. ¿Hay alguna pregunta por ahí del público? Podéis ir pensando en las imágenes de placenta de caballo, gente con sus partes expuestas al sol. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie? A ver. Por ahí tenemos a un amable y valiente caballero. El micrófono se lo pasamos por allí. Muchas gracias, José, por estar aquí, por presentar tu libro, por dejarte acompañar por Aberrón, que siempre es un riesgo, pero está saliendo muy bien. Ha salido muy airoso. De momento vas bien. Me interesa mucho como bien sabes, además de tu perfil de divulgador, me interesa mucho tu perfil de investigador, de científico. Y la pregunta que te quiero hacer es, una persona que es tan relevante como tú en la ciencia, en las responsabilidades académicas relacionadas con la ciencia también, y como divulgador, ¿cómo se lleva eso en relación con los demás científicos? Porque los dos sabemos muy bien que hay muchos científicos e investigadores muy serios que desprecian o no consideran la labor de la divulgación como necesaria. Entonces, tú tienes una gran visibilidad en ese campo también, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Cómo ves de necesario hacer divulgación, no ya por divulgadores profesionales, sino por científicos, que estamos en el laboratorio pero salimos a la arena de la divulgación de vez en cuando o con mucha frecuencia? ¿Y qué les dirías a los demás científicos que prefieren encerrarse en su torre de marfil y no hacer divulgación científica porque les parece que es degradarse? Gracias, Carlos. Vamos a ver, lo primero es que no creo que sea obligatorio a un científico obligarlo a divulgar la ciencia. No lo creo. Otra cosa es que te llamen un periodista o te llame una agencia preguntándote ciertas cosas y entonces sí que te veo en la obligación de contestarle y de ayudar. Hay gente que dice que no quiere. Pues, no, pero pues yo creo que eso sí que es obligación. Lo que digo que no creo que sea una obligación es al ritmo que tú, que yo llevamos, ¿vale? Ese ritmo no es obligación porque en la universidad hay muchas cosas que hacer. Docencia, investigación, gestión, absolutamente de todo. No puedes obligarlo. Sí atender a los medios, sí atender. Eso sí que es una obligación. Ahora,
En el entorno he visto una evolución. Una evolución quiero decir que sí que es cierto que los científicos al principio eran muy reacios al campo de la divulgación. Y al que hacía divulgación lo miraba como que estaba perdiendo el tiempo, o como se dedicaba, como el que le da por coleccionar bonsáis, pues se dedicaba a la divulgación. Pero eso está cambiando. Poco a poco creo que está cambiando. Ahora bien, al científico, ¿qué le daría? Le diría dos cosas. Primero, que además de su papel en la sociedad, de llevar la ciencia a la sociedad, la ciencia de la vida cotidiana o la ciencia que hacen en el día a día, creo que hay que decirle al científico lo que él gana divulgando la ciencia. No solamente lo que gana la sociedad, sino lo que él puede ganar de artículos, proyectos, contratos, etcétera. Y entonces se quedan así y dicen, oh. Y después, estoy cansado, la gente tiene que actualizarse. No podemos estar diciéndole a la gente continuamente que la divulgación científica no sirve en el currículum universitario. No servía. Pero ya sirve, y con el nuevo sesión de transferencia, y con el nuevo, ya sirve. Entonces, pero está la cantinela, y la cantinela, y la cantinela. Entonces, hay que decirle al científico que lo que puede ganar, no hay que obligarlo en absoluto, y yo creo que se está viendo una evolución, Carlos, y cada vez yo la estoy sintiendo en mi carne. Yo no soy, a mí me da igual lo que digan, no, a mí no me da igual lo que digan, pero creo que cada vez en la propia comunidad científica se está aceptando más y se está viendo la necesidad de la divulgación. No soy tan pesimista como otra gente, yo al menos no lo soy así. La pregunta por allí. Gracias, José. Tú eres un valiente que te metes en charcos y que te metes en temas en los cuales quizá otros no quieren meterse. Y esto pues probablemente provoca que mucha gente te responda, a veces malamente. Y de esto se hace mucho ruido y más o menos algunos se enteran, nos enteramos, pero entiendo también que también tienes mensajes de gente que te para por la calle, y eso es lo que te quiero preguntar, que compartas con nosotros. Te dice, José, gracias a haber leído lo que tú me has contado, esa crema que compraba ya no la compro más, o ya entiendo mejor cuando voy a comprar esa bebida azucarada, supuestamente isotónica o no sé qué. ¿Te encuentras este tipo de gente? Coméntanos. Gracias, Luis. No solamente me la encuentro, sino que al lado de la gente que te critica, o te amenaza, o te da susto porque te los dan con estas cosas que denuncio, que son en el libro, son abrumadora mayoría al lado de eso. Y es una satisfacción tremenda. La gente que te dice eso, lo que le he dicho del objetivo del libro, lo que le he dicho de ayudarte a hacer luego cosas en la vida que son placenteras, pero también te digo una cosa. Lo que más me gusta, hace unos días hice una presentación en Murcia, ¿de acuerdo? Y entonces, de momento yo vi a un chico allí con un señor mayor al lado, ¿no? Un señor mayor como nosotros, al lado. Y entonces primero habló el señor mayor. El señor mayor me dijo que me venía así, leyendo desde el principio de 2002, 2003, que me veía, en La Verdad, me veía leyendo y tal, y me seguía, empezó a decir cosas que se sabía, me quedé alucinado. Cuando terminó de contar todo eso, y además me dijo algunas cosas del libro, yo hubiera modificado esto, tal, pero cosas con una... Dice, bueno, pero yo al final aquí, quien quiero que hable es mi sobrino. Y sobrino era el chico que tenía al lado. Y entonces el chico me dijo que estaba haciendo la tesis doctoral, que la estaba haciendo en el Hospital de la Risaca, con un grupo muy potente, pero que él se metió por esto porque hace no sé cuántos años di una conferencia yo en su instituto. Y que él estaba ahí, que dudaba si irse para un sitio o para otro, y entonces le hablé ese día hablé de la ciencia básica, de las cosas que hacemos, y decidió hacer bioquímica. Yo en ese momento no daba en el grado, acabó bioquímica, siguió ahí, y yo al chaval no me había pasado ni por mis manos en clase y tal. Y ver gente que ahora son investigadores importantes, diciendo que gracias a la divulgación, que hacemos todos, al fomento de vocaciones científicas, porque yo sí creo en eso, están ahora ahí, es una satisfacción tremenda. Da igual la amenaza, los sustos, las cosas que te digan, la que de alguien te deja allí un comentario, da igual, eso da igual cuando ves estas cosas. O cuando vas a un colegio a divulgar la ciencia y ves a los chavales allí emocionados haciendo experimentos y tal, que luego, ojo, irán hacia el lado de la ciencia o irán hacia el lado que ellos crean conveniente, pero la satisfacción, y tú lo sabes, la satisfacción de eso compensa muchísimo todo lo demás. Es mucho más positivo que eso.
Pero yo creo que nos hables de los haters más, ¿no? Más que la gente que te abraza. ¿Qué es lo peor que te han dicho? ¿Te acusan de exhibicionista, de, yo qué sé, de talibán, ya te he dicho antes, o de...? No. Yo he recibido amenazas. Pero sí, has tenido... gorda, he tenido amenazas gordas, no. Pero, por ejemplo, cuando la gente dice... Si yo les digo ahora mismo... Hace poco me llevaron a juicio. Ustedes dirán, claro que llevaron a juicio. Se está allí continuamente dándole a uno detrás de otro y tal. Me llevaron a juicio... McEnroe. Me lo llevaron a juicio para defender a una empresa. La empresa me llamó como perito. Y esto es un caso, lo voy a contar rápidamente, porque es un caso que muy chocante. Le dedico, en el campo del supermercado, le dedico, en el del capítulo del terror en el hipermercado, le dedico al mundo sin conservantes, sin colorantes, sin pesticidas, sin transgénicos, todo esto tan absurdo que ahora mismo tenemos y por el que pagamos 5 o 6 veces más. Y entonces me llevaron a juicio una empresa que utiliza el sin ese continuamente. ¿Por qué me llevó a juicio? Me llevó a juicio porque resulta que la comunidad autónoma le había puesto una multa a una trabajadora por estar en contacto en el puesto de trabajo con un producto químico que ella estaba embarazada y no podía. Digo, ¿y yo qué pinto aquí en esta historia? Lo que yo pintaba en esa historia era que querían que le quitase a la jueza los posibles prejuicios que ella tuviera hacia los ingredientes químicos como miembro de la sociedad. Porque tanto sin, al final la jueza es miembro de la sociedad. Y si un tema de productos químicos ya empezaba con la jueza pensando que son malos los ingredientes químicos y eso son peligrosísimos, mal iba a salir el juicio. Y entonces yo llegué como perito y le desmonté allí a la jueza, rápidamente hace así la jueza, hace así, como yo me salí, ahí sí que me vine arriba. Y de momento digo, ¿qué hace? Y dice, ¿qué hace? ¿Qué digo? ¿Qué va a beber? Y hace la jueza así, dice, no, yo qué sé. Digo, eso es monóxido de dihidrógeno. Digo, agua. Ya. Y luego le conté, y luego hizo una pregunta horrible. Le iba a preguntar si convenció a la jueza, pero vamos. Luego hizo una pregunta horrible. La pregunta horrible que hice fue, le pregunté a la jueza, ¿usted es abuela? Hostia, y esas veces que dices, nada más hacer la pregunta, dice, podía haber dicho usted madre y ya está. Y tal. Pero dijo que sí, que era abuela. Y entonces le conté el tema del Dalsi. ¿Se acuerdan del follón que se armó con el Dalsi, que era malísimo y tal? Entonces, al final, ¿qué ocurrió en el juicio? La jueza ya me dijo, vale, ya lo he entendido, usted me está quitando los prejuicios hacia la química, siéntese ya y cállese, no sea que vaya... Llevamos hora y media aquí. Claro. ¿Y qué ocurrió? Que al final, veredicto del juicio, le pusieron una multa impresionante a la empresa, porque la jueza dijo que había entendido perfectamente, pero que no podía estar en contrato. Pero, moraleja, hay veces que las empresas se le puede volver en contra las estrategias de publicidad que denuncio en el libro. ¿Por qué? Porque la misma empresa que está hablando del sin, y que había metido el miedo a la química, era la misma empresa que me había llamado para que le desmontara a la esta. Claro. Eso es un historión, de esos que a ti te gustan, pero es mío. Haters, sí. ¿Amenazas de muerte? Sí. Llegar y dar una conferencia a favor de la biotecnología, porque la gente dice, ¿tú eres a favor de los transgénicos? Yo no soy a favor de los transgénicos ni en contra, no me gusta generalizar. Pero cuando las cosas se autorizan, sí. Y entonces defenderlo en una conferencia y cuando acaba la conferencia, coger el móvil y encontrarme en el móvil un mensaje que decía, tan valiente que has sido dentro de la conferencia para defender la biotecnología, a ver si ahora lo eres para coger tu coche. Eso me lo he encontrado yo. ¿Ya has denunciado o lo has dejado ahí? No sabía que precisamente tuvo la mala suerte. Tú sabes que yo tengo la Cruz de Mérito de la Guardia Civil. Y tuvieron es verdad, y tuvieron la mala suerte de que dieron conmigo. Entonces, pero amenazas de ese tipo, sí. Y en el blog que se recibe continuamente insultos y todo eso, sí. Por denunciar estas cosas. Y siempre digo, ¿y las empresas te han puesto algún problema? Las empresas, ¿has tenido algún...? Ninguno. Gordo. Hombre, roce, evidentemente muchas cosas, muchas gracias no le han hecho. Pero roce fuerte, ninguno. Al contrario. Hay empresas que han cambiado su publicidad. Me alegro que saques ese tema porque también está en el ambiente últimamente el asunto del conflicto de intereses. Sí. Muchos científicos, y hemos visto algunos casos últimamente, sí. No sé si tienen muy claro su papel o su responsabilidad de cara a la sociedad y están, incluso dentro del propio mundo científico, aceptando hacer algunos trabajos o dando conferencias o encargos o incluso haciendo publicidad de empresas directamente del sector interesadas en su ámbito de investigación.
¿Crees que eso está un poco desmadrado en el sentido de que nadie le pone unos límites? Sinceramente, no veo el problema, pero es mi opinión, esto no hay que hacerlo así o asado, es mi opinión y ya está. No veo el problema en que una persona dé una conferencia, me da igual, una conferencia, o si lo que él está contando en la conferencia viene dentro, es coherente con su mensaje de comunicación científica y divulgación científica que está haciendo durante su trayectoria. No veo problema porque decir, oye, pues si te van a pagar, te paguen. No lo veo. Lo que sí que veo un problema es publicitar determinadas cosas, ¿de acuerdo? Me da igual que sean productos, líneas, agencias, entidades, etcétera, que vayan en contra de lo que tú estás divulgando continuamente. No lo veo coherente. Pero solamente no lo veo sería normal. incompatible en el caso de que fuera diferente a lo que normalmente publicas. Yo creo que el conflicto sigue estando ahí. Hay ejemplos por ahí de gente que pertenece a un comité que tiene que decidir sobre una vacuna y cobra de la empresa que fabrica esa vacuna. Por supuesto. No, por supuesto. Es decir, eso no tiene sentido ninguno. Es decir, yo aquí no es que lo veo, no conflicto de intereses, lo veo más grave el tema ese. Lo que yo que te refiero es que si yo te estoy hablando a ti en contra de, yo qué sé, de el Reiki, por ejemplo, luego vaya anunciando Reiki o dándole mi sello a unos sanadores que utilizan el Reiki. Pero si hablas, si hablas a favor de los transgénicos y te paga una empresa que fabrica transgénicos, ¿eso sí te parece coherente? O si hablas a favor de los transgénicos y luego te llaman, a mí personalmente, yo he hablado de los transgénicos y yo he cobrado por dar una conferencia en la cual cuento exactamente lo mismo que cuento en clase sobre la biotecnología alimentaria, o cuento en mi blog, o cuento exactamente lo mismo. Ahora bien, luego lo digo. Digo que si usted alguna vez me dice, ¿usted te ha pagado Monsanto? Jamás me ha pagado Monsanto absolutamente por nada. Pero yo no tengo ningún reparo a dar una conferencia sobre, pues si igual que la estamos dando de otro tema, si estoy siendo coherente con mi línea que llevo desempeñando durante muchos años. Sobre todo si estás hablando de descubrimientos o hechos científicos que tienes. Claro, exactamente, pero si yo voy atacando la homeopatía, no puedo llegar luego y estar publicitando una empresa que defiende la homeopatía o tienen sus servicios en la homeopatía. No lo vería coherente, eso. ¿Más preguntas? ¿Más fregados? ¿Nadie más? Una más y terminamos. Por allí. Por allí. Perdón. Es que estaba de espaldas, a ver, Ronald. Perdona. Buenas, José. Muchas gracias por todo lo que nos has dado una clase magistral de divulgación. Gracias. Y en relación a la pregunta que había hecho Carlos, creo que era, y a lo que habéis hablado un poco ahora, creo que estamos hablando siempre de la responsabilidad de los científicos o la necesidad un poco de que los científicos divulguen, pero también las personas que nos dedicamos a la divulgación estamos luchando porque cada vez la divulgación se vea como una profesión como tal, que cada vez está más profesionalizada y que haya gente que pueda salir directamente y decir, oye, quiero dedicarme a la divulgación científica. Pero creo que las personas que dicen, quiero dedicarme a la divulgación científica, no tienen tanta formación como un científico que se va a dedicar a la ciencia, ¿no? Entonces quiero preguntarte, y bueno, preguntaros a los dos, que sabéis del tema, ¿cuáles creéis que son las responsabilidades, no solo éticas como la que hemos estado hablando, sino a nivel comunicativo, a nivel práctico, que debería tener un divulgador a la hora de divulgar? Porque considero que dentro de la divulgación no vale todo. Entonces quiero preguntarlo como personas que lleváis aquí mucho tiempo y cuál es vuestro punto de vista. No somos tan mayores, José, tú eres... Pero las responsabilidades, ¿a qué te refieres con las responsabilidades? Bueno, es decir, evidentemente el rigor es la más importante. Es decir, lo que cuentas debe estar sustentado por la evidencia científica que haya en ese momento, que a lo mejor cambia la evidencia científica, así funciona la ciencia. Pero eso en cuanto a responsabilidad. Luego ya cada uno tiene su estilo a la hora de comunicar la ciencia. Luego cada uno tiene también periodista científico
el divulgador científico, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su forma de escribir, hay muchísimas diferencias, pero no vamos a entrar en eso. Pero yo en cuanto a responsabilidad, yo creo que el rigor es fundamental. Pero me da exactamente igual, fíjate lo que te voy a decir, me da exactamente igual cuál es la formación, cuál sea la formación de la persona que me está contando algo. Siempre y cuando lo que cuente sea verídico, riguroso, tal. A mí me da exactamente igual. Porque ya en esa luego me gustará más o me gustará menos. Porque ya luego el periodista, el divulgador, el comunicador, etcétera, pues utilizando sus herramientas, pues seguramente uno te atraerá más que te atraerá el otro, y entonces tú pues optarás por esa, pues mira, me gusta más cómo me lo cuenta este, por su formación, su estilo, lo que sea. Pero siempre y cuando haya rigor y cuando sea cierto lo que me estás contando, lo demás ya son añadidos. Bueno, pues lo dejamos aquí, otro día te lo cuento yo lo que pienso, y quiero que le deis un fortísimo aplauso para este hombre porque tendrá que firmaros unos cuantos libros. Gracias a todos.